¿Ya están listos, muchachos? A ver, escriban por el chat, por favor, ¿están listos? Dale, profe, copé. Sí, ya está, vamos. Muy bien, ahí está. Dice, dos circunferencias, chicos, dos circunferencias, dice, son tangentes interiores en T. Ahí está, acá tengo dos circunferencias, son tangentes interiores en T. Muy bien. ¿Qué más? En la circunferencia mayor se trazan los diámetros AB y CT. O sea que trazo el diámetro AB de la circunferencia mayor y el otro diámetro sería el CT, diámetro CT, ¿no? Como es un diámetro CT, ahí está. Bien, ya está. ¿Qué más? A ver, no te olvides aquí también que como son circunferencias tangentes interiores, lógicamente también el punto de tangencia y los centros son colineales. Como son colineales, al trazar el diámetro CT, contiene esos tres puntos. Eso no debemos olvidar también. Bien. Además dice que también esos diámetros, dice que intersecan a la circunferencia menor en M y N, ¿no? A ver, o sea, quiere decir M y N. Ahí está. M y N, dice. ¿No? M, N y F respectivamente, dice. O sea, como primero trazaste el diámetro AB, entonces AB, y luego trazaste el diámetro CT, entonces primero el diámetro AB va a cortar a la circunferencia menor en M y N, y el otro diámetro CT va a intersecar a la circunferencia menor en F. ¿Ya está? Tal que AM es menor que AN, me dice. Muy bien. Datos, AM es igual a A, BN es igual a B y CF es igual a C. Determine la medida del radio de la circunferencia mayor. Como me piden el radio de la circunferencia mayor, ahí está, notamos rápidamente el radio de la circunferencia mayor, le vamos a llamar, por ejemplo, R. Piden R entonces, piden R. R, ¿qué cosa es? El radio de la circunferencia mayor. Ya está planteado. Ya te dije también que en examen de admisión UNI, la mayor cantidad de problemas siempre es textual, ¿no? Viene de texto. O sea que nosotros ya debemos estar practicando básicamente, pues, problemas de texto para poder plantearlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si ya nos viene de repente una práctica, un problema o un examen de admisión ya graficado, entonces ahí ya pues estamos premiados también. Bien. Todas las soluciones estarían en el gráfico nada más. A ver, ¿qué hacemos aquí? Bueno, acá tenemos que en el diámetro AB, por ejemplo, en el diámetro AB, podemos notar lo siguiente, ¿no? A ver, por ejemplo, como el radio es igual a R, estamos viendo que el radio es igual a R, entonces, ¿sí? Entonces, como él es radio, acá también él es radio, po. O sea que acá si un pedacito es A, el otro sería R menos A. Acá también, ¿no? Este es R. Como él es C, el pedacito acá sería pues R menos C. Acá también. El radio, ¿no? Como todo es R, ya tengo B, R menos B. ¿No? Muy bien. Y acá, ¿qué cosa sería? Todo esto sería radio nada más. Ahí, entonces hay que trabajar con el radio aquí. ¿Ah? Hay que trabajar con el radio. Bien. Entonces, rápidamente. Nos ponemos las pilas. Aquí sería R menos A. Acá sería, ¿qué cosa? Acá sería R menos B. Acá sería, ¿qué cosa? Él sería R nada más y el otro sería, ¿qué cosa? Un R menos C. ¿Te acuerdas que trabajamos así, no? Ya, muy bien. Y ya, rápidamente, como me dice tu compañero, con fe, ¿no? Ya tenemos dos cuerdas que se cortan ahí, dos cuerdas. Entonces, sin dudar, rápidamente, nos concentramos. Al tener dos cuerdas que se cortan en un solo punto, aplicamos el teorema de las cuerdas. Pero, ¿en dónde? Vamos a aplicar en la circunferencia menor. En la circunferencia menor vamos a aplicar el teorema de las cuerdas. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Profe, ¿por qué en la circunferencia menor y por qué no en la mayor? Porque en la mayor sería pues, R por R y es igual a R por R, no tendría sentido. En la mayor no tendría sentido. Es por eso que acá estamos aplicando en la circunferencia menor. Entonces, rápidamente, en la menor tenemos que L es cuerda y L es cuerda. En efecto, aplicamos teorema de las cuerdas. Por teorema de las cuerdas, ¿cómo sería? Rápidamente sería R por R menos C es igual a R menos B por R menos A. ¿Sí? Ese sería el teorema de las cuerdas. No te olvides que ahí
solamente me piden calcular R, entonces ahí vamos a despejar R nada más. A ver, vamos, trabajamos acá. En el primero R por R menos C, el primero con el primero menos el primero con el segundo. ¿Cómo sería? Sería R por R cuadrado menos R por C. Acá en el otro tendríamos, ¿qué cosa? R menos B por R menos A. ¿Qué hacemos entonces? Ya, pues, multiplicamos también, ¿no? R por R cuadrado, menos A por R, ¿cierto? A por R, menos BR más A por B. Ahí está, multiplicamos básicamente aquí, ¿cierto? Muy bien, ahí está, multiplicamos esto. ¿Sí? Ya está. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, luego seguimos, como ya hemos operado en ambos, podemos cancelar ahí. Se puede cancelar R cuadrado y R cuadrado, ¿no? Muy bien, ¿qué cosa tendríamos ahí? En el segundo miembro teníamos menos AR, al otro lado pasa como AR positivo. Acá tengo menos BR, al otro lado pasa positivo como BR nada más positivo, ¿no? Y como acá tengo menos R por C, entonces voy a factorizar el R. Factorizando el R, como todo está acá en el primer miembro, sería factoriza el R, dentro de paréntesis quedaría A más B, pero menos R. Y este menos R es por el signo que está aquí. A más B menos C. Y eso es igual a A por B, me quedó A por B nada más. Ah, el R me pide en despejo, pues ese que está multiplicando pasa a dividir, R sería A por B sobre A más B menos C. ¿Ah? Muy bien, entonces la clave sería la clave E. La clave E. Nada más la clave E. ¿Ves? Muy bien. Ya, ese sería el problema número 1. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo no les quedó claro? Me avisa si algo no quedó claro, ¿ya? Con confianza pueden escribir nada más. Profe, esa partecita, ese puntito, no entendí, me avisas igual. ¿Ya? Muy bien. Continuamos por aquí, muchachos. Continuamos. Problema número 2, ¿ya? Problema número 2. Problema número 2, mira lo que me dice, ¿ya? Problema número 2, mira lo que me dice. A ver, tómale fotito, a ver. Están diciendo, profesor, para tomarle fotito, ya, tómale fotito, no hay problema. Bien, ya está. Problema número 2. Problema número 2. ¿Ya? Dice, en el gráfico mostrado, muchachos, en el gráfico mostrado tenemos por aquí, ¿sí? A ver, en el gráfico mostrado, P y Q son puntos de tangencia, me dice, ¿no? ¿No? BD es igual a, calcule AD por DC. A ver, vamos a ampliar esa figura por aquí. ¿Sí? Ya, está igualita. No te olvides que a mí me piden qué cosa aquí, que BD es igual a, me dice, ahí está, todo esto BD, o sea, BD es la altura, ¿no? Acá, BD es igual a, y me piden calcular este producto, AD por DC, AD por DC, AD por DC, ¿cierto? AD por DC. Sí, eso está bien. Solamente con el hecho de que me estén pidiendo AD por DC, rápidamente, yo recuerdo lo que hemos hecho hace un ratito en clase, ¿no? Yo puedo relacionar esta perpendicular con esos dos segmentos, ¿no? Por ejemplo, si yo le llamo H, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Y yo le llamo, digamos, ¿no? M y N. Entonces, H al cuadrado es igual a M por N. Justo lo que te piden aquí es AD por DC. AD por DC es M por N, ¿no? O sea, ahí me doy cuenta qué teorema voy a usar. Ya, esa es una idea nada más. Pero también, ¿qué pasa si, por ejemplo, a HD yo le llamo H? Ya, le llamo H. Ah, ya, justo aquí podemos recordar este teorema. Ese teorema 1, ¿te acuerdas del teorema 1? ¿Qué decía el teorema 1? En la semicircunferencia se cumple que H al cuadrado es igual a M por N. H al cuadrado es igual a M por N, o M por N es igual a H al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Ya? Eso está muy bien. Pero en nuestro caso, en vez de llamarle M y N, puedo decir así también, ¿no? Por el teorema, sería pues que H al cuadrado es igual a AD por DC. ¿No? H al cuadrado es igual a AD por DC. No hay problema, porque AD por DC es justo lo que me piden. Pues. Es justo lo que me piden. ¿Ya? Oye, pero tú sabes muy bien también, tú sabes muy bien que por dato todo esto es A. Si todo es A, y esta partecita que está aquí, él es H, entonces la partecita que falta se puede conocer, pues. Él se conoce, ¿no? Él sería, ¿qué cosa?
Ah, claro, sería el mayor a menos h, ¿no? Porque los dos me tienen que sumar a, pues. Ajá, entonces rápidamente eso también vamos a indicar por aquí. Pero previamente completamos la circunferencia. ¿Pero por qué completamos la circunferencia? Porque al completar y además también prolongar, me doy cuenta que, ¿cierto? Puedo utilizar el teorema de la circunferencia. ¿Cuál teorema? Ah, ya, este teorema que también hemos visto en la explicación, ¿no? ¿Cierto? Cuando yo tengo, por ejemplo, una circunferencia, yo tengo una cuerda aquí, y yo del centro trazo una perpendicular a la cuerda, cuando el radio y la cuerda forman 90, todos son iguales. O sea que si él es h, él también es h. Siempre y cuando él sea, pues, el centro, ¿no? ¿No? Bien. O sea, quiere decir que él es igual a quién es igual a él. HH. Allá. Ahí sería la idea, ¿no? Entonces por acá, aquí abajo sería HH. Luego, notamos rápidamente que aquí también BQ y BP son iguales a R, ¿no? ¿Dónde está BQ? BQ está aquí arriba y también PB también está aquí arriba. Ambos son iguales también a R y R. ¿Y eso por qué? Ah, eso lógicamente porque como P y Q son puntos de tangencia, tú sabes que si tú unes el centro con el punto de tangencia, formas 90, centro, punto de tangencia, formas 90, y ahí tienes un cuadradito, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque él es R, él también es R. Cuadradito, R abajo, R arriba, R, R. Es por eso que acá en los laterales son R y R, pues, porque ya de tanto utilizar este teorema, ya sé que voy a formar un cuadradito. Pero ¿para qué hacer ese trazo si ya sabemos que al final, pues, PB vale R y BQ también vale R? Entonces, para eso sirven también rápidamente la frecuencia en práctica, ¿no? Entonces serían R y R, ¿no? Muy bien. Y como te había dicho también anteriormente, como BH, como, mejor dicho, como BD, todo esto es A, y aquí también este segmento HD es H, entonces BH sería A menos H. Acá arriba sería A menos H. ¿Ya? Bien. Entonces eso también debemos de indicar aquí, ¿no? Todo es A, pero como él es H, el otro pedacito sería pues A menos H. Bien. Ya con eso, ya puedo calcular lo que me están pidiendo. ¿A través de qué? A través básicamente de observar la figura, pues, ¿no? Y la figura me dice que él viene a ser una tangente y él viene a ser una secante. Y en un inicio estaba hasta acá nada más. Es por eso que prolongamos la circunferencia para que sea una secante. Porque cuando tú tienes una tangente y una secante, quien tiene mayor jerarquía es la tangente, ¿no? De forma práctica. Es por eso que aquí voy a utilizar el teorema de la tangente. O sea que R lo elevo al cuadrado. R lo elevo al cuadrado. ¿Cómo sería? Tangente al cuadrado. A ver, ¿cómo sería por acá? ¿No? Teorema de la tangente, ¿no? X al cuadrado es A por B. ¿Cómo? Tangente al cuadrado es igual a todo por la parte externa. Todo por la parte externa. O sea, ¿cómo sería acá? Por el teorema de la tangente. R al cuadrado sería igual a ¿quién? R al cuadrado sería igual a ¿quién? A ver, sería igual a todo, pero ¿quién es todo? Todo sería, por ejemplo, a ver, de acá hasta acá es A y de acá hasta acá es H. O sea, todo sería A más H. Y la parte externa de la circunferencia, ¿quién sería? Bueno, la parte externa sería esto. Esta es la parte que está fuera de la circunferencia. Allá, o sea, quiere decir que por el teorema de la tangente, R al cuadrado es A más H por A menos H. A más H por A menos H. ¿Sí o no? A más H por A menos H. Ahí está. Muy bien. Pero A más H por A menos H es la suma por la diferencia. Y la suma por la diferencia es una diferencia de cuadrados. Es decir, el primero al cuadrado, A cuadrado, menos el segundo al cuadrado, menos H al cuadrado. O sea que R cuadrado va a ser igual a ¿quién? A cuadrado menos H cuadrado, porque es una diferencia de cuadrado. Porque es, ¿qué cosa? Una diferencia de cuadrado. Esta es una diferencia de cuadrado. Uy, no te olvides que a nosotros nos piden calcular ¿qué cosa? Nos piden calcular ¿qué cosa? No te olvides, AD por DC, ¿ya? Pero tú sabes
tú sabes muy bien que en el desarrollo AD por DC es H cuadrado. Y aquí tenemos el H cuadrado. Puedo reemplazar ese H cuadrado ahí. ¿Y de qué manera? Bueno, de esta forma, ¿no? Rápidamente, tendría que H cuadrado, voy a despejar H cuadrado primero, ¿eh? H cuadrado, o sea, este H cuadrado que está con menos, pasa con más al otro lado, ¿no? Positivo. Ahí está. Y acá este R cuadrado pasa a restar. O sea, me quedaría H cuadrado sería igual a A cuadrado menos R cuadrado. Finalmente, en vez de H cuadrado, lo reemplazo ¿por quién? Por AD por DC. Porque AD por DC en la relación 1 es H cuadrado. Entonces, reemplazando, tendría que AD por DC sería igual a ¿quién? A cuadrado menos R cuadrado. Finalmente, la clave sería la clave C. La clave C. ¿Ya? Sería la clave C. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Profe, Muy bien. Sí, dime. pero un favorcito para tomar foto. Ahí está, gracias. Ya, sí. A ver, toma fotito. A ver, tomen fotito. Muy bien, entonces, de este problema que hemos aprendido, bueno, hemos aprendido básicamente a que, como me están pidiendo AD por DC, y eso se ubicaba en una semicircunferencia, hemos utilizado un teorema que también es, pues, producto de aplicar teorema de las cuerdas, ¿no? O este teorema lo demostramos con el teorema de las cuerdas. Pero aquí de frente nada más, H cuadrado es AD por CD, ¿no? Y luego, como también en la figura tenemos una tangente, ahí también la idea de utilizar el teorema de la tangente, ¿no? Pero para eso hemos prolongado, ¿cierto? Para obtener también la secante, porque entre la tangente y la tangente tiene mayor jerarquía, ¿no? Bien, problema número 3. Esto viene en UNI en el año 2017, ¿ya? El problema número 3 viene en UNI el año 2017. Mira lo que me dice. Desde el punto de vista P, se trazan rectas secantes L1 y L2 a una circunferencia C. Se sabe que L1 corta a C en A y B, teniendo en cuenta que AP es mayor que BP. L2 corta la circunferencia C en E y D, teniendo en cuenta que EP es mayor que DP. Si AB es 10, ED es 8 y BP más DP es 6, determina la longitud de BP. Uno al leer diría, pues es difícil, ¿no? Profesor, mejor pasa al siguiente problema. No, no es así, sino que ya te dije muchas veces que los ejercicios de texto que nos pueda dar un examen de admisión o una práctica de UNI, es cierto, uno realiza un 70% hasta 75% cuando grafica el problema. Y luego, el resto de porcentaje, que es menor, ya es la resolución. Pero hay que graficarlo también correctamente. ¿Ya? Entonces te vas a dar cuenta que por aquí, mira, desde el punto de vista P, acá tenemos P, se trazan, dice, rectas secantes L1 y L2 a una circunferencia C. Esta es la circunferencia C y desde este punto P voy a trazar L1 y L2, secantes, ¿no? Muy bien. Me dicen que L1 corta en A y B. L1 corta en A y B. Teniendo en cuenta, ¿qué cosa? Que AP es mayor que BP. Claro, pues. Entonces, que AP, o sea, AP sería toda la secante, y BP sería la parte externa. Muy bien, ¿no? Entonces, por eso me dicen el dato que AP es mayor que BP. L2 corta en E y D, dice, en E y D, teniendo en cuenta que EP, ¿cierto?, es mayor que DP. Ahí está. EP es, ¿no?, todo el segmento secante y la parte externa sería DP. AB vale 10, dato, ED vale 8, y hay una suma en la cual BP más DP es 6. ¿Qué ocurre si a BP le llamo X y a DP le llamo Y? Por dato, X más Y sería igual a 6. X más Y sería igual a 6. Determine la longitud de BP, y BP es X. O sea, a mí me piden calcular simplemente X. A mí me piden X. ¿Ves? Mira, este sería el planteo. Y te das cuenta que papayita, pues, al final te das cuenta que es un gráfico bastante simple. Tú te das cuenta que si esto hubiese estado graficado de frente, al toque te hubiese salido el problema, porque ya sabes qué teorema aplicar, ¿no? Como son secantes, teorema de las secantes. Es por eso que UNI siempre también exige el planteo correcto, ¿no?, de un problema, ¿no? Muy bien, entonces aquí.
¿Qué pasa si aquí, como por dato x más y es 6, voy a despejar, por ejemplo, y? Y sería igual a ¿quién? Este x pasó a restar y sería a 6 menos x. Y como y es 6 menos x, lo reemplazo aquí. Pues. Reemplazo en el problema, en vez de y, lo reemplazo por 6 menos x. Y ya con eso, ya en la figura aplicamos, sin dudar, el teorema de las secantes. El teorema de las secantes que me dice todo por la parte externa es igual a todo por la parte externa. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo sería? Ahí está, ¿no? Todo, que es PA por la parte externa PB, es igual a todo PE por la parte externa PD. Muy bien, o sea, sería, todo sería, de la primera secante L1 sería todo, sería 10 más X, por la parte externa X, es igual al otro todo, ¿quién sería? 8 más 6, 14 menos X, sería todo, por la parte externa 6 menos X. Ya está. Creo que ahí, como la única incógnita es X, ya pues, ahí simplemente calculamos X. A ver, dime por favor, te doy unos segundos. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto sale X? A ver, quiero que operen, a ver, operen muchachos. A ver, vamos, tú puedes. ¿Cuánto sale X? A ver ahí. Vamos muchachos, vamos, tú puedes, tú puedes. ¿Y alguna respuesta, por favor? Respuestas, muchachos, respuestas. A ver, si vamos multiplicando por aquí, ¿cómo me quedaría? Acá sería 10x más x cuadrado, ¿no? En el otro sería pues 84 menos 20x más x cuadrado. Muy bien. Sigo cancelando x cuadrado. 30x es igual a 84. X vale 2,8. Muy bien. ¿Cierto? Sería la clave A. Muy bien. Sería la clave. Ya está, la clave A. Muy bien. La clave A. Entonces vamos a marcar la clave. Tómale fotito, por favor. Ahí está, la clave A. Tómale fotito ahí, ¿ya? Tómale fotito. Tómale fotito, a ver. Ya está. Muy bien, pasamos ahora al siguiente. Pasamos ahora al siguiente problema. Problema número 4. Problema número 4. A ver, muchachos, vamos, tú puedes, ¿ah? Problema número 4. El problema 4 dice, en el gráfico mostrado, vamos a agrandar el gráfico, ahí está, A, B, C y D son puntos de tangencia, me dicen. Tal que EF es 4 y FG es 5. Ahí está. EF es 4 y FG me dicen que es 5. Calcule AE, AE le vamos a llamar X. ¿Ya está? Calcule X. ¿Qué hacemos en este problema? A ver, ¿qué podemos hacer en este problema? A ver, si yo quiero calcular X, de repente ahí la idea sería, ¿no? La idea sería, bueno, X sería una tangente acá, ¿no? X notamos aquí, sería una tangente, pero él sería una secante. Si yo tengo una tangente y una secante, utilizo pues el teorema de la tangente, mayor jerarquía, ¿no? Pero necesito saber cuánto vale él y cuánto vale él. No sé cuánto vale cada uno de ellos. Pero esa sería la meta, ¿no? La meta. Encontrar cada uno de ellos o encontrar el producto, pues, ¿no? ¿Cómo que el producto? Tú sabes que acá x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado sería igual a ¿quién? Todo, ¿quién sería todo? Todo sería S, ¿por quién? ¿No? S por quién? Por BE, por BE, por BE. Por la parte externa, todo por la parte externa. O sea, si encuentro este producto también es válido. Pero también no solamente ver esa idea, sino que también la posición de las circunferencias, notamos que la posición de las circunferencias son tangentes exteriores. Como las circunferencias son tangentes exteriores, entonces ahí podemos recordar también algún teorema cuando son tangentes exteriores, ¿no? A ver, vamos a ver entonces, ¿qué nos trae, no? Algunos teoremas de repente. Por ejemplo, como me piden X,
A la circunferencia grande le llamo circunferencia 1, y a la circunferencia pequeña le llamo circunferencia 2. Muy bien. En la circunferencia número 1, como X es una tangente, aplico el teorema de la tangente. Para eso, ¿cierto? Voy a decir, pues, X al cuadrado es igual a ¿quién? A S por EB. Eso está bien, ¿no? Esa era la idea para poder calcular X. Pero también, no te olvides que, como las circunferencias son tangentes exteriores, yo puedo utilizar la propiedad de la S. La propiedad de la S, de forma práctica, habíamos dicho, cuando yo tengo dos circunferencias tangentes exteriores, ¿no? O sea, quiere decir que este arco con este arco son iguales. Como esos arcos son iguales, yo lo puedo llamar a esos arcos alfa, alfa. O si gustas también, como los arcos son iguales, la igualdad que se mantenga, puedo llamarle 2 alfa, 2 alfa. No hay ningún problema. La idea que se cumple que los arcos allí son iguales. Entonces, rápidamente, ¿qué podemos hacer? Si este arco le llamo 2 alfa, el otro también sería 2 alfa, ¿no? Porque los arcos son iguales. Y también, ¿cierto? También, como en la circunferencia el arco es 2 alfa, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, recordamos también el ángulo semi-inscrito, por ejemplo? ¿Dónde está el ángulo semi-inscrito, profe? El ángulo semi-inscrito es el ángulo formado entre una tangente y una cuerda. Por ejemplo, acá, cuando yo tengo así, ¿no? Ah, ya, entonces tú debes recordar que si, por ejemplo, aquí el arco es 2 alfa, desde aquí hasta aquí, entonces acá el ángulo es la mitad. ¿Eso dónde está? Eso está acá. Como el arco acá es 2 alfa, él viene a ser la mitad, alfa. ¿Sí? Eso se puede aplicar ahí. Entonces, rápidamente por acá, él sería alfa. Pero luego, con el otro 2 alfa, que está de color verdecito, con el otro alfa, ¿no? Con el 2 alfa, yo voy a hacer un trazo aquí. ¿Por qué? Porque si él es 2 alfa, acá sería la mitad. Acá sería un solo alfa, nada más. ¿Puedo hacer eso? Claro, se puede hacer eso. Es decir, rápidamente hago un trazo y acá sería alfa. Y luego de eso notamos algo. ¿Qué cosa? Noto que este cuadrilátero, hay un cuadrilátero aquí. Este cuadrilátero que tú ves aquí, no es cualquier cuadrilátero. ¿Por qué no es cualquier cuadrilátero? Porque notamos que el ángulo interior en el vértice C es igual al opuesto exterior en el vértice F. Si en un cuadrilátero el ángulo interior es igual al opuesto exterior, ese cuadrilátero se llama cuadrilátero inscriptible. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver que sea inscriptible? Por lo que hemos visto nosotros, en un cuadrilátero inscriptible también puedes aplicar el teorema de las secantes. En un cuadrilátero inscriptible también puedes aplicar el teorema de las secantes. ¿Cómo es eso? Claro, pues acá está. Si este cuadrilátero es inscriptible, entonces yo puedo aplicar el teorema de las secantes. ¿Cómo es eso? Puedo aplicar, por ejemplo, S por EB es igual a eje por EF. Es nuestro caso también, pues. Cuando un cuadrilátero se descubre que es inscriptible, significa que por sus vértices pasa una circunferencia. Como por sus vértices pasa una circunferencia, entonces fácilmente puedo utilizar el teorema de las secantes en ese cuadrilátero inscriptible. Entonces, rápidamente, por el teorema sería ¿qué cosa? A ver, vamos. S por EB, ¿no? Sería pues todo por la parte externa, ¿cierto? Estamos ahí, ¿no? Todo S por la parte externa, en este caso B, ¿no? Es igual a ¿quién? A todo. ¿Quién sería todo? Suma, 4 más 5 sería 9. Todo por la parte externa, por 4, ¿no? Por 4. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Rápidamente, S por EB sería 9 por 4, pues. Pero 9 por 4 es 36, pues. Pero a su vez también, como 9 por 4 es 36, también recordamos rápidamente de que cuando yo tengo S por EB, ese es X cuadrado. Entonces, eso lo reemplazo acá, pues. X al cuadrado sería igual a S por EB. Lo reemplazo ahí X cuadrado, pues. Lo reemplazo rápidamente. X cuadrado es 36, y si X cuadrado es 36, X vale 6. La clave sería la clave de al ojo es al ojo. Entonces, mira, importante la parte teórica porque nos ayuda a resolver este problema, ¿no? En el hecho de señalar que cuando se tiene
cuadrilátero inscriptible. En ese cuadrilátero inscriptible también podemos utilizar el teorema de las secantes. Ajá, muy bien. Tómale fotito, por favor. Tómale fotito. A ver, tómale fotito. Ahí está. Muy bien. Tómale fotito, a ver. Bien. Problema número 5, ¿no? Pasamos rápidamente al problema número 5. Problema número 5. Este es el problema 5. Mira, el problema número 5 lo voy a resolver de dos formas, ¿ya? De dos formas. Una forma voy a resolver en donde voy a hacer uso de una relación métrica, particularmente teorema de las secantes. Y luego voy a resolver también de otra forma en donde no hago uso de métricas, ¿ya? Muy bien. Entonces también sale de otra forma. Eso es lo bonito de la geometría, ¿no? Que puede tener pues varias formas de resolver. Pero siempre buscamos de darle pues la más adecuada, ¿cierto? ¿No? Muy bien. Entonces en este caso le voy a dar las dos soluciones para que ustedes ya elijan cuál les parece más directa, ¿cierto? Muy bien. A ver. Por ejemplo, a partir del gráfico mostrado me dicen, calcule AB entre CD. Allá. A ver, vamos a ampliar la figura. A B le vamos a llamar, por ejemplo, X, y a CD le vamos a llamar Y. O sea, me piden X entre Y. X entre Y. ¿Ya? Muy bien, ¿está bien? Así me piden X entre Y. Ya está. A ver, ¿qué más? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, siempre te das cuenta que cuando vas a resolver un problema y hay no solamente dos, sino más circunferencias, fíjate en qué posición están, porque viendo también, ¿cierto?, la posición en que están, por ahí también podemos descubrir en las circunferencias sus propiedades, algunas propiedades que nos ayuden a encontrar alguna relación. ¿Ya? Entonces, parte del problema también había alfa-alfa, ¿no? Pero a mí me piden X entre Y. ¿No? Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a empezar a colocar vértices y empiezo aquí. Como las dos circunferencias son circunferencias secantes, hemos visto en varios gráficos que cuando yo tengo dos circunferencias secantes, se recomienda, siempre se recomienda, se sugiere trazar la cuerda común. En este caso, como son secantes, trazo la cuerda común BM. ¿Cómo? Así, la cuerda común. ¿Y por qué, profesor? Porque gracias a esa cuerda común, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. A ver, primero, mira, no la voy a trazar todavía, pero vamos a ver ahorita, te vas a dar cuenta por qué es útil haber hecho ese trazo. ¿Sabes por qué? Porque fíjate, primero, tú puedes notar que en la primera circunferencia, llamada circunferencia 1, que todo esto viene a ser, ¿qué cosa? 2 alfa. Todo esto es 2 alfa. Si él es 2 alfa, entonces quiere decir que el arco opuesto, ¿cierto? Lógico, el arco opuesto es el doble. Este es el doble. ¿Sí o no? El doble, lógicamente, vendría a ser, mira, estamos en borrador nada más, ¿no? El doble sería 4 alfa. Pero cuando usted hace el trazo de la cuerda común, es decir, traza la cuerda común, entonces ya pues, ese 4 alfa, por ángulo inscrito, acá sería pues 2 alfa. O sea, él sería 2 alfa. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Ah, ya. Y no solamente eso, ¿eh? Si él es 2 alfa, acá el arco opuesto para la otra circunferencia, el arco opuesto, sería ¿qué cosa? Sería 4 alfa. Y como él es 4 alfa, fíjate bien, mira, 4 alfa, ya. Fíjate acá, verde, fíjate, verde. Ajá. Acá también él vendría a ser ¿cuánto? Él vendría a ser 2. La mitad, pues si es 4 alfa de rojo, él sería 2 alfa. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Interesante, ¿no? Uy, entonces es un juego básicamente de ángulos inscritos, ¿no? Entonces, pero la idea es fijarse bien, ¿no? Muy bien, a ver, vamos. Eso fue un borrador. Por acá, trazo.
Y al trazar, como te decía, ¿no? Acá se cumple el ángulo inscrito, dos ángulos inscritos. Pero en este caso, acá tenemos 2 alfa, el opuesto acá sería 4, entonces acá sería pues 2, ¿no? Acá sería 2. Como él es 2 alfa, en el otro rojito también sería 2 alfa, ¿no? 2 alfa sería. ¿Ya? Bueno, eso ya lo hicimos ya en el borrador. Luego arriba, como él es 2 alfa, el último, este 2 alfa, L2 alfa, acá sería pues ¿cuánto? 4 alfa, ¿no? 4 alfa. Pero por ángulo inscrito, L2 alfa. Sí. Está bien, está bien, está bien. A ver, otra vez. Sería entonces rápidamente, él sería ¿cuánto? 2 alfa. 2 alfa. Bien, luego de haber hecho ese juego, ¿cierto? Quiero que te fijes en ese triángulo. ¿Ya que tiene ese triángulo? Ese triángulo notamos que la suma de dos ángulos internos me da el externo. ¿Por qué? Porque este alfa, sumado con este ángulo, me da el externo que es 2 alfa. Necesariamente este ángulo tiene que ser alfa, porque alfa más alfa me da 2 alfa. La suma de dos internos me da el externo. O sea que necesariamente acá él tiene que ser alfa. Aquí él tiene que ser alfa. Pero si él es alfa y él es alfa, isósceles. Ese triángulo sombreado sería isósceles, alfa, alfa. Por lo tanto, como es isósceles, llámale MM, por ejemplo. MM. ¿Por qué MM? Porque es isósceles. Lados iguales, ángulos iguales, y viceversa. ¿Ya? Bien. Ya estoy cerca, simplemente para notar lo siguiente. ¿Qué cosa? Mira. Podemos notar rápidamente aquí que como en la parte superior aquí, él viene a ser 2 alfa, él viene a ser 2 alfa, y él también viene a ser 2 alfa, ¿sí o no? 2 alfa, 2 alfa. ¿Y aquí tiene que ver, profesor? Ah, ya. Si el ángulo de abajo es 2 alfa y el de arriba es 2 alfa, eso rápidamente nos hace notar de que es él y él vienen a ser paralelas. Porque solamente cuando son paralelas, por ángulos correspondientes se cumple que L2 alfa y L2 alfa. ¿Sí o no? O sea, son paralelas. Ahí hay paralelas. Paralela. ¿Quién es paralela? Podemos decir aquí que las paralelas serían AP y DN, ¿no? AP y DN son paralelas. AP y DN son paralelas. Está acá. AP y DN vienen a ser ¿qué cosa? Paralelas. Paralelas. Y como hay paralelas, entonces rápidamente, ¿cierto? Como son paralelas, entonces estos dos, mira, como son paralelas esos dos rojitos, entonces yo también podría trabajar así, ¿no? Como son paralelas, si él le llamo teta, acá también él le llamo teta. ¿Por qué? Porque son paralelas, ¿no? Entonces lo mismo voy a hacer aquí. Entonces acá le voy a llamar teta y teta. ¿Por qué? Porque son paralelas. Muy bien, y ya con eso podemos notar qué cosa. Podemos notar aquí dos cositas. A ver, mira, esto ya lo estoy haciendo en otra diapositiva, ¿ya? En otra. Hasta aquí se entiende, ¿no? Pero luego nos damos cuenta que aquí, como son paralelas, ¿no? Como AP y DN son paralelas, yo puedo usar semejanza. Yo puedo usar teorema de semejanza, ¿no? Teorema de semejanza. ¿No? Como son paralelas, puedo utilizar el teorema de semejanza. ¿Dónde está la semejanza? Claro, pues, porque tú sabes que él es 2 alfa y él es teta en ese triángulo, en el triángulo pequeño. Pero en el triángulo grande también hay 2 alfa y hay teta. O sea, el triángulo pequeño y el total son semejantes. Por eso estoy usando aquí la semejanza triángulo. ¿Ah? Muy bien. Entonces, a ver, en otra diapositiva voy a copiar igualito. Igualito, solamente que voy a borrar el sombreado. Igualito. Ahí está, así. De igualito, de igualito. Ya, ahora, por semejanza, entonces, el triángulo, por ejemplo, ABP, el triángulo pequeñito, y el triángulo total DBN vienen a ser semejantes. El triángulo ABP, fíjate, el triángulo ABP tiene teta y 2 alfa, y el triángulo DBN también, pues, tiene 2 alfa y tiene teta, o sea, vienen a ser semejantes los triángulos. Gracias a los ángulos son semejantes. Y como son semejantes, empezamos. Empezamos. Muy bien. Como son semejantes, yo podría trabajar así. A ver. A ver. ¿Te acuerdas cómo era la semejanza? Mira, así, ¿no? Por ejemplo, si a teta del triángulo pequeño se le opone X, eso va arriba, ¿no? X.
A teta del triángulo grande, ¿quién se lo pone? Se lo pone todo. O sea, sería x entre x más m. Así, x entre x más m. ¿Eso es igual a quién? Allá. Eso es igual al tercer ángulo, se lo pone, por ejemplo, b, pero se le pone m, perdón, m, eso va arriba, m. Al tercer ángulo, ¿quién se lo pone? Se lo pone todo este lado. Todo este lado es dn, dn, entre dn. Ya, a ver. Entonces, gracias a la semejanza, yo puedo encontrar que x entre x más m es igual a m entre dn. Ese es por semejanza en los triángulos mencionados aquí. Pequeño, ABP, y el grande, DBN. Luego también voy a utilizar el teorema de las secantes. ¿Cómo que el teorema de las secantes? Así es, me refiero a que aquí él es una secante y él también es una secante. Para esta circunferencia 2. Para la circunferencia 2 tengo secante y secante. ¿Qué hacemos entonces? Ya, teorema de la secante. ¿Cómo es el teorema de las secantes? Todo por la parte externa es igual a ¿quién? A todo, pero por la parte externa. Ajá. Entonces, ¿cómo sería por el teorema de las secantes? Rápidamente, teorema de las secantes decimos. A ver, vamos por aquí. Sería todo, que sería x más m por m, x más m por m, acá está, x más m por m, es igual a todo, este todo sería dn, todo dn por la parte externa y, dn por y. Ahí está. Hemos usado semejanza y teorema de secantes. Ya, y tengo dos relaciones. En ambas relaciones tengo dn, acá también tengo dn. Acá tengo m y acá tengo m. ¿Qué me conviene hacer, profesor, para que solamente yo pueda calcular x e y? Aquí me conviene estas dos relaciones multiplicar. Porque si yo multiplico, multiplica el primer miembro con el primer miembro, el segundo con el segundo miembro. Me va a quedar así. ¿No? Una sola ecuación, pero multiplicada las expresiones. Y puedo cancelar, pues cancela, por favor. X más m arriba y x más m abajo. ¿Qué más? M y m se cancela. AN y AN se cancela. Por lo tanto, x e y son iguales. Como x e y son iguales, por lo tanto, x tendría que ser igual. X entre y es 1. X entre y es igual a 1. Me sale, ¿qué cosa? La clave B. La clave sería la clave B. ¿Ves? La clave sería la clave. Muy bien, clave. Entonces, esa sería la respuesta para este problema, ¿no? O sea, se ha utilizado algo de métricas, pero por supuesto, se ha utilizado, ¿qué cosa? La secante, teorema de la secante. Y una semejanza más, multiplicamos las expresiones y salió, ¿no? Muy bien. Sería entonces el problema número 5. Ya, la primera parte, ¿qué pasa? Tomar foto. Ya, voy a pasar a la primera. Ya, no hay problema. La primera parte, para que tomen fotito. A ver, un momento. Un momentito, algo pasó con mi mouse. Ahí está. Ya, esta es la primera parte del problema 5. Primera parte. Primera parte del problema número 5. Primera parte del problema 5. Y luego la segunda parte. Esta es la segunda parte. Segunda parte, ¿ya? Ese es el problema número 5. Pero te había dicho que el problema 5 había dos soluciones, ¿no? En esta primera solución, de todas maneras hemos usado el teorema de la secante, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver otro problema también. No, cada problema tiene su particularidad, ¿no? ¿Cierto? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, otra forma para el problema número 5. Otra forma. Es el mismo problema, solamente que otra forma. Otra forma sería así. Mira, esto ya te va a parecer conocido porque ya lo hemos hecho. Copiamos la figura, ¿no? Muy bien. Me piden AB entre CD, AB le llamo X, CD y todo igual. Me piden X entre Y. ¿Y qué más? Luego hacemos esto. Trazamos la cuerda común, ¿sí o no? Trazamos la cuerda común porque son circunferencias secantes. Y luego también esta propiedad, ¿no? La propiedad de los ángulos inscritos, ¿no? 2 alfa, 2 alfa. ¿Dónde está? O sea, quiere decir que este y este son iguales, ¿no?
¿Se entiende, no? 2 alfa, el opuesto 4 alfa, por ángulo inscrito 2 alfa. 2 alfa, 2 alfa. Luego también ese 2 alfa último, con el arco también, con el arco que tenemos, el arco BR, ¿no? El arco BR sería 4 alfa. Y por ángulo inscrito, en el vértice A tenemos 2 alfa también. 2 alfa. L es 2 alfa. ¿No? Hasta ahí también hicimos esta parte. Luego, verificar en este triángulo, alfa más otro ángulo me da 2 alfa. O sea, quiere decir que en P ahí tenemos un alfa. ¿Por qué? Porque alfa más alfa me da 2 alfa en el triángulo sombreado. Todo bien hasta ahí. Como es alfa alfa, es isósceles. MM llaman. MM. Hasta aquí hemos llegado sin problemas. Sin problemas hemos llegado hasta acá. Pero luego también puedo hacer lo siguiente, ¿no? ¿Cierto? Ayúdame, por favor. Notamos que como el ángulo de aquí abajo, notamos como el ángulo de abajo es 2 alfa y L es 2 alfa, o sea, eso hace rápidamente que AP y DN sean paralelas. Hasta ahí también llegamos. O sea, son paralelas. Paralelas. ¿Sí? Bien. Como son paralelas, también si acá en el vértice P le llamo teta, acá también será teta. ¿Por qué? Porque son paralelas. Como ya sabemos que son paralelas, entonces teta, teta. ¿Ya? Hasta ahí todo igual. Pero aquí viene justo viene pues el truco siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros trazamos AC, por ejemplo? ¿Por qué A? Porque tú sabes muy bien que en la circunferencia número 2, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Empiezo a unir los lados, ¿cierto? Empiezo a unir los lados. Y si tú trazas, por ejemplo, si tú empiezas a trazar AC, trazas AC, por favor. Si trazamos AC, aquí tenemos un cuadrilátero ¿de qué tipo? Este es un cuadrilátero inscrito. Un cuadrilátero inscrito, pero en la circunferencia 2. Un cuadrilátero inscrito. Sí, es un cuadrilátero inscrito. Y en todo cuadrilátero inscrito se cumple que la medida de un ángulo interior, es igual a ¿quién? Al opuesto exterior. O sea, quiere decir que si él es teta, acá, el opuesto exterior, él también es teta. Él es teta. ¿Ya? Él es teta. ¿Estamos? Él es teta. Ah, ya entonces el problema ya salió. ¿Por qué? Nuevamente, ¿cierto? Nuevamente. ¿No? Entonces acá lo que hicimos es hacer el trazo. Y como este cuadrilátero es un cuadrilátero inscrito, el ángulo interior teta es igual al opuesto exterior, que también es teta. ¿Ya? ¿Y luego qué más? Luego ya el problema ya salió. ¿Pero por qué? Porque fíjate en estos dos triángulos. Fíjate, ¿cuál? Este y este. ¿Cómo vienen a ser esos dos triángulos? Nótalos, por favor. ¿Cómo vienen a ser? ¿Me podría decir? El triángulo de verde tiene teta M2 alfa, teta M2 alfa, teta M2 alfa. El triángulo azulito tiene también teta M2 alfa, teta M2 alfa. O sea, tienes ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. O sea, quiere decir ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. O sea, esos dos triángulos vienen a ser congruentes por el caso ala. Congruentes, ojo, congruentes. Son congruentes porque cumplen un caso. El caso es ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Cuando se repiten elementos, ahí tenemos congruencia. Como esos dos triángulos son congruentes, como esos dos triángulos vienen a ser congruentes, entonces, ¿ya? Entonces rápidamente, ¿qué hacemos? Como vienen a ser congruentes, tú sabes que ángulos iguales se ponen lados iguales. Si a teta se le pone X, a este teta también se le pone X. X e Y son iguales. Si X e Y son iguales, por lo tanto, X entre Y es igual a 1. O sea que acá no lo hemos sacado por métricas, sino aquí particularmente en este problema, por congruencia. ¿No? Hemos utilizado circunferencia, sí, pero al final pues congruencia. Congruencia. ¿Ya? La congruencia. Muy bien, ya está. Otra solución. Bonito problema para también buscar otras soluciones. Me da también
un panorama también de cómo resolver los problemas. Problema 5, ¿ya? Tómale fotito también a este problemita. Tómale fotito, tómale fotito, tómale fotito. No, esta es otra forma, otra forma. Muy bien. Problema número 6. Pasamos al problema 6. ¿Están ahí, no, muchachos? Ahí está, muy bien. Ya le tomaron fotito, me dice, ya le tomaron fotito. Ya le tomaron fotito, muy bien. Pasamos rápidamente al problemita número 6. Problema 6, ahí está. Según el dibujo dado, a ver, ¿cuál? A ver, aquí, según el dibujo dado, T es punto de tangencia, mire. Ah, ya, si T es punto de tangencia, porque hay tangente. Tal que AT es igual a A, y también TB es B. Calcule AB. AB sería todo esto, ¿no? Bueno, nos damos cuenta que aquí hay dos tangentes, pues, ¿no? A es tangente para la circunferencia pequeña y el segmento B es tangente para la circunferencia grande. O sea, como hay dos tangentes, voy a utilizar 2 veces el teorema de la tangente. 2 veces. Por ejemplo, si empiezo a dar circunferencia 1 y 2, nombres, aquí en ambos voy a utilizar el teorema de la tangente, el cual, pues, tangente al cuadrado es igual a todo por la parte externa. Acá las tangentes son A y B. Por ejemplo, voy a utilizar el teorema de la tangente, pero para utilizar el teorema de la tangente, me faltan, por ejemplo, AC y CB, por ejemplo. AC y BC me faltan. Pero si AC yo le llamo M, ¿cierto? En la circunferencia número 1 yo puedo hacer esto, ¿no? Fíjate en la circunferencia número 1, con respecto a la circunferencia número 1. Con respecto a la circunferencia número 1, entonces él sería una tangente. Tangente para la circunferencia número 1. Y él sería una secante. ¿Cómo sería entonces? Tangente al cuadrado, o sea, sería a cuadrado, es igual a ¿quién? A todo que es x por la parte externa. Aquí en la parte externa, m. A cuadrado es m por x o x por m, ¿no? A cuadrado es x por m. Entonces, rápidamente aquí, a cuadrado es igual a x por m. ¿Ya está? Muy bien. Luego, ¿qué más? Luego nos fijamos en la otra circunferencia. En la otra circunferencia también. Si nos damos cuenta, en la otra circunferencia podemos notar que, por ejemplo, él sigue siendo una tangente y él viene a ser una secante. Por lo tanto, b cuadrado es igual a todo, pero por la parte externa. Esa parte externa es BC, ¿no? Como esa parte externa es BC, en vez de BC le voy a llamar N. O sea, quiere decir que b cuadrado es igual a x por n, ¿no? B cuadrado es x por n. Muy bien, ahí he aplicado 2 veces el teorema de la tangente. Pero no te olvides que aquí, cierto, aquí, también podemos notar que si yo sumo m más n, eso me da x. Si yo sumo m más n, eso me da x. ¿Eso de qué es ayuda? Entonces es de mucha ayuda porque como yo tengo 2 teoremas de la tangente, me conviene sumar estas 2 expresiones. Me conviene sumar las expresiones, porque si yo sumo m más n, al final va a ser x. Entonces me conviene sumar. Sumamos las expresiones, sumamos. Y al sumar, ¿qué cosa me va a quedar? Me va a quedar a cuadrado más b cuadrado, acá está, a cuadrado más b cuadrado. xm más xn, factorizas el x, te quedas x por m más n. Pero m más n, ¿quién es? Ah, lo da supo, m más n es x. O sea, quiere decir que como m más n es x, quiere decir que como m más n es x, como él es x, acá tendría ¿qué cosa? X por x, x al cuadrado, ¿no? O sea, sería a cuadrado más b cuadrado es igual a x cuadrado. ¿No? Muy bien. Entonces, eso serían.
Entonces, sacando raíz cuadrada, sería que x es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Muy bien, me piden x, nada. Entonces sería la solución del problema en la clave A. La clave A sería la solución de nuestro problemita. Muy bien, son entonces aplicaciones directas, pero importantes, porque el tema de métricas es un tema pues bastante fuerte cuando nosotros vamos a trabajar con áreas incluso, ¿no? Porque las formulitas ya que se vienen de áreas, entre otros, me piden calcular, por ejemplo, longitudes o ángulos, y para eso nos apoyamos mucho también en lo que viene a ser las relaciones métricas, ¿no? Bien. Tómale fotito, por favor. Problema número 7. ¿Ah? Vamos a resolver entonces el problema número 7. Problema número 7, a ver. Problema 7. A ver, vamos muchachos. Receso, dicen, ¿no? ¿Cómo va a ser receso? No te pases, ¿no? Bien. Problema número 7. Problema 7, vamos a ampliar la figura y mira lo que me dice. Según el gráfico, A y B son puntos de tangencia, me dice. Tal que CD es 2 raíz de 2 y eje es 5. Calcule FG. Muy bien. Pero no olvides que como parte del dato también, me están dando un 2 de radio. Ese es dato. Parte del problema. ¿Ya? Bien, vamos a colocar los datos. Me dicen aquí que todo este CD vale 2 raíz de 2, ¿cierto? CD vale 2 raíz de 2. ¿De acuerdo? CD viene 2 raíz de 2. O sea, quiere decir que... Ahí está. Esto sería 2. 2 raíz de 2. Muy bien. ¿Qué más me dice? Eje vale 5, ¿no? Eje vale 5. Entonces, vale 5. Vamos a colocar ese dato. Cinco, ¿no? Bien. Empezamos. Me piden calcular FG y a FG le voy a llamar X. X es lo que me piden. Entonces, X es lo que me piden. X. Piden X. Piden calcular X. Muy bien. La idea de repente para poder calcular X también con respecto a la circunferencia, esta que está aquí, la circunferencia completa, esta. Nosotros podríamos, para calcular X, indicar de que aquí tenemos pues una tangente. Él es una tangente para la circunferencia, ¿no? Y él viene a ser pues una secante. Él viene a ser una secante. ¿No? Muy bien. Pero esta tangente es desde acá hasta acá, ¿no? Segmento tangente. De tal manera que si, por ejemplo, tú le llamas a todo M, si a todo tú le llamas M, por ejemplo, a ver, rápidamente podríamos decir, en la circunferencia sería tangente al cuadrado, o sea, sería M al cuadrado, es igual a ¿quién? A todo, todo por la parte externa. Pero ¿quién es todo? Todo es pues 5 más X. Todo eso es 5 más X, 5 más X. ¿No? Muy bien, todo es 5 más X. ¿Por quién? Por la parte externa de la circunferencia. Como él es de acá hasta acá, entonces sería por 5. Por 5. Muy bien, ahí está. Pero lógicamente ya estoy cerca de X, solamente necesito M. Si encuentro M, se acaba el problema. Debo encontrar M y con M se acaba el problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, rápidamente podríamos indicar de que voy a aplicar el teorema de la tangente para calcular X. Pero en la circunferencia número 1, o sea, en la circunferencia número 1 que se indica ahí, podemos darnos cuenta de que
si unimos el centro con el punto de tangencia, ¿cierto? Muy bien, acá podemos notar lo siguiente, ¿no? A ver, ahora, como A viene a ser punto de tangencia, en este caso A es punto de tangencia, entonces lo que te decía, ¿no? Por el teorema de la tangente. Toda la tangente al cuadrado, o sea, IA o AE al cuadrado, sería igual a todo 5 más X por 5. ¿No? Muy bien, eso está bien por el teorema de la tangente. ¿Ya? Luego, como acá tenemos el centro, tú sabes que si unimos el centro con los puntos de tangencia, en los puntos de tangencia forma 90, ¿no? Y ahí también, como el radio vale 2, 2, 2, 2, entonces teníamos, ¿qué cosa? Acá 2 arriba y 2 abajo, ¿no? Porque es un cuadradito. Y luego nos damos cuenta que en una semicircunferencia hay que recordar este teorema. H al cuadrado es igual a M por N, ¿no? M por N es igual a H cuadrado o H cuadrado es M por N. En nuestro caso, ese H sería 2 raíz de 2. En nuestro caso también ese N sería 2, me falta el otro M. Por lo tanto, vamos al cuadrado. 2 raíz de 2 al cuadrado. 2 raíz de 2 al cuadrado sería igual a ¿quién? A ED por 2. ED por 2. ¿Pero cuánto vale ED? Allá, acá sería 8 entre 2, ED sería 4. 4. Lo reemplazo. Y si ya reemplazo, ya salió. ¿Por qué? Porque tú te acuerdas que de la primera relación, tú te acuerdas aquí que por la primera relación, y al cuadrado, o sea, sería esta, y al cuadrado es igual a ¿quién? A todo por la parte externa. Y ya está eso acá. Lo único que voy a hacer es reemplazar nada más, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como reemplazamos rápidamente, como EA vale 6, entonces reemplazan. 6 al cuadrado sería igual a 5 más X por 5. 36 entre 5, luego menos 5. Finalmente ahí está. X es igual a 11 quintos, X vale 2,2. 2,2 sería la clave C. Muy bien. 2,2 sería, ¿qué cosa? La clave C. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido aquí? Utilizar el teorema de la tangente y en la semicircunferencia también utilizar teorema. Teorema que están vinculados a métricas en la circunferencia. Mira, y siempre cuando tú tengas problemas, teoremas de relaciones métricas en la circunferencia, vas a utilizar todo lo que has hecho en circunferencia, sobre todo propiedades de circunferencia. O sea, como en un problema a ti te dan circunferencia, no solamente utiliza las propiedades de ángulo de la circunferencia, sino también, pues, ¿no? Todos los detalles adicionales también que hemos hecho ahí, ¿no? ¿No? Bien. Y como resumen teórico, ahí está. Estos son los teoremas que más se han resaltado el día de hoy. Teorema de las cuerdas, demostrado, teorema de la tangente, y teorema de las secantes, y el otro teorema también, ¿no? Muy bien.